Vamos a abrir nuestras Biblias de inmediato en Apocalipsis capítulo número 10. Estamos aquí para compartir pues esta porción del capítulo número 10, verso 1 hasta el versículo 11, y luego capítulo número 11 vamos a estudiar desde el versículo número 1 hasta el versículo número 14. Como ustedes pueden notar, y vamos a tener la lectura en un momento, como ustedes pueden notar, este es el segundo paréntesis natural que aparece en el libro del Apocalipsis. Recuerden que cuando estuvimos comenzando el estudio de la primera serie de juicios, que se llama en la Biblia los 7 sellos, en medio del sexto sello y el séptimo sello aparece un primer paréntesis, donde se trata particularmente sobre aquella multitud que aparece en el cielo, y también aparecen los 144,000 sellados en la tierra. Ahora, en este paréntesis que aparece también en la segunda serie de juicios, entre la sexta trompeta y la séptima trompeta, trata ahora del ángel con el librito. Y también vemos allí en el capítulo número 11 la presencia de dos testigos que vamos a conocer su origen, vamos a conocer su oficio y vamos a conocer lo que ellos están puestos por el Señor para hacer en este periodo que se ha llamado en la Biblia la gran tribulación o tiempo de angustia para Jacob. Leyendo esta porción dice así la Escritura: vi descender, capítulo 10 de Apocalipsis, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos,
sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron y una gran voz del cielo que le decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Ella penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, haciéndonos entender, discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Tú conoces aquí, tú conoces a cada uno de los que has creado, y no tienes necesidad de que nadie te diga lo que es el hombre, pero tú sabes que hemos caído y nuestro pecado nos ha separado de ti, oh Dios, que eres un Dios santo y glorioso. Por eso enviaste a tu Hijo Jesucristo. Y te damos las gracias, oh Dios, porque lo enviaste para que Él pudiera pagar por nuestro pecado, para acercarnos a ti. Como dice tu palabra, aun cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, para darnos la oportunidad de la vida eterna, para perdonar nuestros pecados, para que tú seas reverenciado, para darnos tu espíritu, para que nos guíe a tierra de plenitud y nos des de esa agua viva que necesitamos que salte en nosotros para vida eterna. Gracias, oh Dios, por tu palabra, y te rogamos que ahora nos esconda tras tu cruz, que podamos compartir el mensaje que tú tienes para esta tu iglesia, para cada uno de aquellos que a través de la internet y los medios de comunicación están pudiendo entender y ver y comprender el mensaje que tú tienes para nosotros en este día. Gracias, Padre, por tu bendición. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como vemos entonces en esta porción de la palabra, entrando ya en el capítulo número 10, encontramos ese paréntesis natural del cual ya he hablado y he descrito como un paréntesis a donde el Señor presenta a un majestuoso ángel al cual se le da un libro para que él pueda entregárselo al apóstol Juan y conocer, como dice aquí la escritura, lo que ha de venir de acuerdo a lo que ya el Señor ha profetizado en el segundo ay que viene sobre la tierra. Se han presentado 3 ay
como profecía que han de venir sobre la tierra. Y esta expresión lo que nos deja dicho a nosotros es el lamento que la tierra ha de producir como causa del juicio de Dios. Y nosotros vemos claramente que ya en el capítulo número 8 y versículo 13 se presentó ese primer ay. En el capítulo número 9, versículo número 12, se presenta este otro ay. Y ya al final se presenta el último ay dentro del juicio de las 7 trompetas, al final de las 7 trompetas y al inicio del juicio de las 7 copas de la ira, lo que habría de ser el gran lamento de la tierra por el juicio que Dios ha de traer ante aquellos que han resistido su palabra y que no han querido obedecer lo que Dios dice en ella. En esta porción de la palabra, como podemos entender aquí, se nos presenta la dureza del corazón de aquellos que, conociendo la palabra de Dios, entendiendo el propósito de Dios, viendo que Dios ha entregado a su propio Hijo para morir por nuestros pecados, para darnos libertad, para darnos sanación, para darnos perdón de nuestros pecados y la promesa gloriosa de la vida eterna, encontramos aquí que endurecieron su corazón. Si usted abre su Biblia ahí en el capítulo número 9 y verso número 21, nos dice allí la palabra, lo que fue la conclusión del derramamiento de la ira de Dios al toque de la sexta trompeta. Y dice allí la palabra que aún viniendo todas estas plagas y viniendo todo lo que Dios había derramado al toque de la sexta trompeta, dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Aún viendo el juicio de Dios, hay algunos, como dice aquí la Escritura, que aún viendo lo que Dios va a traer sobre la tierra, aún oyendo lo que Dios ha de traer como juicio a aquellos que no obedecen su palabra, no se van a arrepentir de todos sus pecados. Dentro de esta parte de la profecía vamos a dar a conocer ese preámbulo que el Señor abre entre la sexta trompeta y la séptima trompeta. Es el momento en el cual se está preparando todo a los 3 años y medio de la gran tribulación para entrar en el segundo periodo de 3 años y medio para concluir con la venida de nuestro Señor Jesucristo, que hoy precisamente se ha cantado a través de esta hermosa canción que nos habla de Apocalipsis capítulo número 19, cuando el Señor va a regresar aquí a la tierra en victoria, en gloria, en honra, para que el mundo sepa que Él es el Dios de los dioses, el Señor de los señores y el que ha de venir a reinar en esta tierra por 1000 años. Déjeme decirles, yo no sé si usted lo sabía, pero cuando yo era muchacho, y dentro de la religión donde me criaron, donde se decía que estudiábamos la Biblia, donde se decía que estábamos haciendo lo que dice la palabra de Dios, nunca se me habló, nunca conocí, hasta que yo mismo no tomé una Biblia en mis manos y entendí lo que dice la palabra de Dios, de que Jesucristo vuelve otra vez. Usted sabía que Jesucristo vuelve otra vez. Y así como la primera vez el Señor vino a través de un humilde pesebre, y como dice la Escritura, al final de sus días en esta tierra, entró en Jerusalén en un humilde pollino de asna. Ahora va a entrar, como dice la palabra, en victoria, en un corcel blanco, seguido de sus ejércitos, como dice la palabra de Dios, para vencer con ellos a las naciones. Y el Señor va a venir en victoria. Y aun cuando el ser humano se ha cauterizado, y aun cuando el ser humano no quiere obedecer, ni mucho menos entender ni creer en lo que Dios ha dicho, llegará el momento en que Cristo va a venir a la tierra. Y vemos ahí
que ese periodo que se avecina y que fue profetizado por el profeta Daniel muchos años antes de la venida de Jesucristo, en el capítulo 9 y verso número 27, se levantará en el medio de la gran tribulación entre esos 3 años y medio y 3 años y medio, o 1260 días, o 1260 días, o 42 meses y 42 meses. En medio de ese periodo se va a levantar el famoso anticristo. Y ese anticristo va a engañar a todos aquellos que no quieren hacer la voluntad del Señor. Y la Biblia lo establece eso. Cuando el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses en el capítulo número 2, dice muy claramente: ya está en la tierra el misterio de la iniquidad. Solo que hay al que al presente lo detiene, hablando del Espíritu Santo de Dios, hasta que Él se manifieste. Y vendrá con gran prodigio y señales mentirosas para los que, oiga bien, para los que no tienen amor a la verdad para ser salvos. Para los que no tienen amor a la verdad para ser salvos. ¿Quiénes no tienen amor a la verdad? Aquellos que no les interesa en lo más mínimo de lo que dice el Señor en su palabra. Aquellos que no les interesa conocer lo que la palabra dice de aquel que es la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Él lo dijo, mira, aquí lo tenemos. Yo soy el camino, dijo Cristo. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie, absolutamente nadie, viene al Padre sino por mí. Y aquellos que no aman la verdad, aquellos que no escudriñan la Biblia, aquellos que no escudriñan la Sagrada Escritura, aquellos que no les interesa conocer de Jesús y mucho menos amar a Jesús o convertirse a Jesús, dice la palabra de Dios, van a ser engañados por el anticristo. ¿Por qué? Léanlo en la Biblia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. ¿Qué dice allí la palabra? La palabra de Dios dice allí que Dios se ocupará de enviarle un poder engañoso para que crean la mentira, por cuanto no tuvieron amor a la verdad para ser salvos. Y vemos aquí que en el medio de ese tiempo de la gran tribulación, preámbulo de la manifestación del anticristo que aparece en Apocalipsis capítulo número 13, encontramos ahora el momento en el cual el Señor detiene los juicios, detiene el toque de la última trompeta, y en medio de la sexta trompeta, o al toque de la sexta trompeta y la séptima trompeta, aparece un ángel en el cielo. Y vemos allí la presencia de ese ángel. Vemos allí la presencia de ese majestuoso ángel. Y abra su Biblia en el capítulo 10 y verso número 1. Dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con un arcoíris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Nunca habíamos visto una imagen semejante a esta. Nunca hemos tenido la oportunidad, los seres humanos, de ver a un ser angelical. Y tal vez esto es una gráfica pálida de lo que será la majestuosidad de este ser que Dios ha escogido, como dice aquí la Escritura, para manifestar su gloria y traer a la tierra el conocimiento de la verdad de lo que ha de ocurrir en los juicios que han de venir sobre la tierra. Y vemos allí que este ángel es un ángel muy especial. No es el Señor Jesucristo. Algunos han confundido este ángel con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis capítulo número 1, versículo 7 al versículo 16, donde se describe la manifestación gloriosa del Hijo de Dios, presenta ciertas características parecidas a este ángel. Pero el Señor no es un ángel, el Señor es el Dios de los cielos. Y es necesario que nosotros entendamos, como dice aquí la Escritura, que la presencia de nuestro Señor Jesucristo es más gloriosa que la de un ángel.
Hay que ver lo que manifiesta Apocalipsis capítulo número 19 de lo que será la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos allí que al momento en que este ángel aparece, dice el versículo número 2 al verso número 4, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice Juan, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y es interesante ver lo que el Señor trae ahora para la tierra. Es como un enigma, es como un misterio. Eso es un verdadero misterio, porque misterio es todo aquello que no ha sido revelado. Lo que ha sido revelado deja de ser misterio, como fue la iglesia de Cristo en el Antiguo Testamento. Y dice la Escritura que fue el misterio escondido por las edades, pero que ahora a su debido tiempo fue revelado. Y conocemos lo que es la iglesia de Cristo y la manera en que el Señor abrió la salvación no solamente a los judíos, sino también a los gentiles, aquellos que no eran parte o que no éramos parte del pueblo de Dios. Y vemos que al momento en el cual este ángel, como dice aquí la Escritura, abre la boca, ruge como un león, dice allí la palabra de Dios, y clama a él a través de 7 truenos. Dice la palabra: no interpretes nada de lo que te he dicho. No es el momento de que la tierra sepa lo que ha de ocurrir de ahora en adelante dentro de este periodo. Muchos se pueden preguntar hoy en día, los que les gusta, ¿verdad?, inquirir en la Biblia y querer saberlo todo y querer hacerse como dioses y saber lo que Dios no ha revelado, a los cuales le aplicamos Deuteronomio 29, que dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para que la pongamos por obra. Lo que Dios quiere revelar es lo que tenemos que conocer. Lo que Dios no ha revelado, nosotros no tenemos que conocerlo, porque para Dios no es necesario que lo conozcamos. A su debido tiempo Dios lo va a revelar. Y dice aquí la Escritura, así como el Señor le dijo a Daniel allá en el Antiguo Testamento: sella las palabras de este libro y no serán abiertas hasta el tiempo del fin, como fue profetizado en el libro del Apocalipsis, de los juicios que vendrían sobre la tierra. Así mismo el Señor dice a través de este ángel a Juan que no va a conocer lo que este ángel ha dicho. ¿Hasta cuándo quedarían veladas estas palabras? ¿Cuál es el resultado de todas estas cosas que el apóstol Juan recibe en este momento, pero que se le prohíbe describir estas cosas? Bueno, la realidad es que yo no tengo respuesta para esto. Dios, dice la Escritura, en su soberana voluntad ha sellado lo que este ángel ha declarado en este momento de la historia bíblica en el medio de la gran tribulación. Y por eso vamos al versículo 5 y dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó la mano al cielo y juró al que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios, ¿qué dice?, se consumará. O sea que vamos a tener que esperar al momento del toque de la 7ª trompeta para nosotros conocer qué es lo que va a venir, como dice aquí la Escritura, sobre la tierra. Ahora, algo interesante. Lo primero que confiesa el apóstol Juan en esta porción de la Escritura, que el ángel jura por todo lo que vive por los siglos de los siglos, dice allí la Escritura, la palabra,
No tanto lo que existe en la tierra, lo que existe en el mar, lo que existe en el cielo. Lo que es importante entender es que ya al Señor se le agotó la paciencia. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Con la expresión que utiliza el apóstol Juan, que oye del ángel cuando dice: el tiempo no sería más. Se acabó el tiempo. En estos días estaba con mis nietos viendo la historia de Noé, de Sight and Sound, que la presentamos aquí en nuestra iglesia. Y recordando todo lo que Dios dijo cuando trajo el diluvio sobre la tierra. Que en aquellos días la maldad de los hombres era mucha, dice la Escritura. Y cuando Noé clamaba y predicaba de que el mundo se iba a acabar por medio de una inundación, por medio de un diluvio, la gente se le reía a Noé en la cara. Y tenían, humanamente hablando, razón para reírse de Noé. Porque dice la Biblia que al momento en el cual Noé existía, no había caído una sola gota de agua sobre la tierra desde el cielo. No había necesidad de eso. La tierra estaba envuelta, dice la palabra, en un vapor de agua, como si fuera un invernadero. Yo no sé si usted es un invernadero. Y ese vapor de agua era lo que regaba toda la tierra y lo que le daba la capacidad a la tierra de poder recibir, ¿verdad?, esa humedad que necesitaba para producir los más hermosos y grandiosos frutos. Y ahora eso ni lo vemos, porque ahora lo que vemos es raquitismo. Raquitismo. Y mientras más pasa el tiempo, más raquitismo. Yo recuerdo cuando yo viví en el Soco, allá en San Pedro de Macorís, lo que eran los níperos del Soco. Ahora son los nisperitos del Soco. No había necesidad de que la tierra fuese regada como es ahora regada por el agua que llueve, por la lluvia. No se conocía eso. La gente no sabía lo que era eso. La tierra siempre estaba suplida por la gracia de Dios a través de ese vapor de agua que estaba sobre la tierra. Y Dios dijo que porque la maldad de los hombres llegó a colmar la paciencia de Dios, Dios tuvo que raer y quitar de la tierra a toda la humanidad, menos a 8 personas. 8 personas. Noé, sus 3 hijos, la esposa de Noé y las esposas de sus 3 hijos. Hasta el día estuvo predicando Noé que venía el juicio de Dios y la gente no quiso oír la voz de Dios a través de Noé. Hasta el día en que Dios cerró el arca. No fue Noé que la cerró. Fue Dios mismo, dice la palabra, que cerró la puerta del arca y ya nunca más pudo entrar alguna persona allí. Y la palabra de Dios es tan grandiosa. Y la palabra de Dios es tan maravillosa que nos muestra la razón por la cual aquella gente no le creyó a Noé y no creyó a lo que Dios había de mandar a la tierra. ¿Por qué? Porque la maldad era mucha en la tierra, como los días que estamos viviendo ahora. El Señor dijo y dice en su palabra que como los días de Lot, allí en Sodoma y Gomorra, caracterizados por el homosexualismo y por la degeneración sexual, como la que estamos viendo hoy en día, no solamente en una nación, en 2 naciones, en 3 naciones, sino en el mundo entero. En estos días oí lo que nunca pensé que yo iba a oír. Allá en Suecia, en la parte norte de Europa, ya se ha hecho una declaración a través de lo que es la definición de los famosos géneros, que ahora hay 5 géneros. El Señor 2 géneros, masculino y femenino. Ellos presentan 5 géneros: los homosexuales, los heterosexuales,
los transexuales, los hombres y las mujeres. Y lo último que yo pensé que yo iba a oír es que ahora se ha declarado que la pedofilia, que es el uso de los niños para satisfacción sexual, es una preferencia sexual nada más. Y que si el adulto le gusta y el niño lo acepta y le gusta, pues eso está aprobado por la ley. Y no es digno de muerte, ni de juicio, ni de cárcel. Pero que uno predique como están los pastores atemorizados en todas esas regiones del mundo, lo que dice la palabra de Dios, que no entrarán en el reino de Dios por no hacer su voluntad, usted cae preso. A lo bueno se le llama malo, dice el Señor, y a lo malo se le llama bueno. Y vemos allí que como en los días de Lot, así como en los días de Noé, donde la maldad era mucha, así se iba a caracterizar los días del tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y así como no le creyeron a Noé de que el juicio de Dios a través del diluvio vendría a acabar con los habitantes de la tierra, así la gente, usted le habla de esto hoy y dice, oye, ese tipo está loco. Pero van al cine y le creen todo lo que dijo Superman y todo lo que dicen los superhéroes y toda la ciencia ficción que hace Hollywood. Pues déjeme decirle que esto no es ciencia ficción, esto es realidad de Dios. Y el Señor dice en su palabra, como vemos allí, que llegará el momento a donde Dios establecerá lo que ha de establecer sobre la tierra. En Daniel capítulo 12 y verso número 7 dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, y cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo 1 año, tiempos 2 años, y la mitad de un tiempo, medio año, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas las cosas serán cumplidas. Todo lo que Dios profetizó al final del tiempo de los 3 primeros años y medio de la gran tribulación, dice la palabra, serán cumplidos. Por eso dice el capítulo 10, y véalo ahí, el versículo 8, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y me dijo, ve, toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, dice Juan, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, porque es palabra de Dios, y la palabra de Dios es dulce como quiera. Pero cuando cayó en su vientre y Juan digirió, una tremenda ilustración que hay aquí. Y cuando Juan digirió lo que será el juicio de Dios sobre la tierra, dice la palabra, le amargó su vientre. Pero ¿qué dice allí la palabra? El ángel le dijo a Juan, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Y todo el mundo para aquel momento tiene que aceptar y entender lo que va a ser el juicio de Dios. Dentro de este paréntesis no solamente aparece este ángel, no solamente aparece el momento en el cual este ángel le da a probar o a comer a Juan, como también lo hizo en el Antiguo Testamento con el profeta Ezequiel, lo que fue su palabra para anunciar lo que era el juicio de Dios, sino que ahora se presentan los 2 gloriosos testigos que Dios ha de traer aquí a la tierra para testimonio de su gloria. Lea Apocalipsis capítulo 11 y verso número 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar
y los que adoran en él. Dice allí la palabra. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. O sea, 3 años y medio. Que son los 3 años y medio del momento en que el anticristo se manifieste hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos allí que se le entrega a Juan una vara de medir. La palabra griega que se utiliza allí es la palabra cálamos, que describe una planta común que crecía alrededor del río Jordán, con lo cual ellos preparaban una vara como si fuera 1 metro en este caso, para tomar medidas. Y el hecho de que se le demande a Juan que mida el templo es una idea. La idea que da allí es para protección del templo. Es como haciendo un inventario de lo que hay en el templo y la manera en que eso va a ser preservado para el tiempo de Dios. Todos tenemos que saber que hay una profecía donde el templo de Jerusalén, que estaba erigido a donde hoy está la famosa mezquita de Omar, va a ser reconstruido nuevamente con toda la gloria que tuvo el templo que edificó Salomón, porque esta fue una profecía de Dios. Y desde el año 1948 los judíos están preparados para que en el momento de Dios, ni siquiera ellos saben cuándo va a ser, ni cuándo Dios le va a permitir esto. Ya tienen todos los planos listos y todo el sistema constructivo para que el templo de Dios sea reconstruido para el tiempo de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque ya Dios había profetizado a través del profeta Daniel, y que lo menciona nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, a donde el anticristo va a ejecutar una de las más grandiosas blasfemias y actos herejes que se ha erigido sobre toda la tierra, porque va a sacrificar, como dice la palabra, posiblemente un cerdo, que era un animal inmundo, como lo hizo Antíoco Epífanes en los 400 años de oscuridad que hubo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, para deshonrar el templo de Dios. Y si usted se lee Mateo capítulo 24, usted ve allí cuando dice la escritura, el Señor Jesucristo, describiendo este acto, lo denomina como una abominación desoladora. La abominación desoladora, dice Jesús, de la cual habló el profeta Daniel, dice la palabra. Y en ese instante vemos que va a ocurrir la deshonra más grande en el templo de los judíos edificado en Jerusalén. ¿Y qué dice allí la palabra? La palabra de Dios nos enseña y nos muestra el momento en el cual Dios manda a Juan a medir, a proteger el templo de Jerusalén, menos una parte del templo. ¿Cuál es esa parte del templo? El atrio, el lugar de los gentiles, el lugar a donde se congregaban los gentiles que no tenían oportunidad para poder entrar en el templo de Dios. Y dice allí la escritura que esto ocurriría para que la santa ciudad, dice la palabra, fuera menospreciada, fuera destruida, como dice la palabra del Señor, que será destruida por los poderes gentiles. En Lucas capítulo 21 y verso 24 se utiliza una expresión acerca de lo que ocurriría allí, y dice: y a los que adoran en él. Y yo no sé si usted ha ido a Israel, pero todavía al día de hoy los judíos van, lo único que les queda es el muro, el llamado el muro de los lamentos. Y allí están los israelitas, que no tienen templo para adorar, y van allí a orar, dice, y adorar a Dios, y a poner entre los huecos que hay entre las piedras de aquel gran muro sus peticiones a Dios.
Y aquí se refiere efectivamente a lo que va a ser ese remanente de Israel que estará adorando a Dios en el templo. Y allí se manifiesta la promesa de los dos testigos. Dice capítulo 11 y verso 3: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Se ha lucubrado mucho sobre estos dos testigos. Algunos dicen que puede ser Moisés y Elías. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que en el tiempo de la transfiguración del Señor, frente a sus apóstoles, dice la palabra, el Señor invitó a Moisés y Elías que fueran manifestados allí. Otros piensan que son Moisés y Enoc, que fue traspuesto por Dios. A nosotros no nos interesa saber quiénes son. Lo que nos interesa saber es que son y que estarán ahí. Y que Dios, como dice aquí la Escritura, los utilizará, como establece la palabra, para glorificar su nombre. Otros también le adjudican a Josué y a Zorobabel, porque en Zacarías capítulo 4, versos 2 y verso 6, también se habla de esos dos testigos. Ahora en el verso 5 dice: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Así dice la palabra de Dios. O sea que estos testigos tendrán poderes de parte de Dios para destruir a cualquiera que quiera hacerle daño a ellos. ¿Por qué? Porque así como a los cristianos, a los creyentes, mire, para poner la mano a usted después que usted se convierte, hay que pedirle permiso a Dios. Si no, le hace el libro de Job. Satanás tuvo que ir donde Dios para pedirle permiso para tocar la carne de Job. Y Dios le dijo: sí, tú puedes tocar la carne y tú vas a ver que Él va a mostrarte a ti que Él es un hombre fiel, pero su vida no me la toques. Y dice la palabra que después de que Job pasó por toda aquella tribulación producida por Satanás, dice la palabra, Dios le dio a 10 veces más de lo que él tenía antes de ser probado por su fidelidad. Para ponerle la mano a un hijo de Dios, Dios tiene que dar permiso. Y vemos aquí cuando Dios permite, ciertamente con un propósito glorioso, que estos dos testigos que tienen la labor, como vemos aquí en la palabra, y que tienen poder sobre la naturaleza, sean muertos, sean asesinados. Oiga lo que dice el texto, Apocalipsis 11, verso 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con sus plagas, cuantas veces quieran, dice allí la palabra. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en las plazas de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y dice allí que los pueblos, las tribus de lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que fueran sepultados. Y a mí lo que me llama la atención es lo que dice el versículo 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Mira dónde llega la maldad, y llegará la maldad de los seres humanos en el tiempo de la gran tribulación. Dice allí la palabra, celebrarán. Dice aquí, ¿por qué? Porque estos dos testigos que moran sobre la tierra, dice allí, le hicieron daño. ¿Y qué es lo que van a hacer esos testigos? Predicar la santa palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque ellos dicen que
lo que hacen estos testigos le hace daño a ellos. Bueno, ciertamente la palabra de Dios, ya lo hemos dicho, es espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo y hace discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Si tú estás en pecado, y tú estás robando, y tú lees en la palabra que robar es pecado y que los ladrones no entrarán al reino de Dios a menos que no se arrepientan, tú vas a ser herido. Cualquiera que sea tu pecado, cualquiera que sea tu situación ante Dios, y tú te resistas a arrepentirte y hacer la voluntad de Dios, te va a doler, te va a mortificar. Eso es lo que está diciendo el texto. Te va a mortificar. Y esta gente se va a regocijar y se va a alegrar y se van a enviar regalos, dice allí. ¿Por qué? Porque estos profetas estaban atormentando a los moradores de la tierra. Porque lo que los moradores de la tierra quieren es que le hagan cuentecitos dulces. Mira, no te preocupes, mira, todos vamos para el cielo. Olvídate, ese predicador está loco. Mira, todos vamos para el cielo. Dios es un Dios de amor. Dios va a salvar a todo el mundo. Al final de todo esto, mire, por racimo vamos a entrar para allá. Y si el Señor no nos deja entrar, mira, María la Virgen, el San Pancracio, San Judas Tadeo, al que tú le seas fiel de todos esos santos, te van a dejar entrar en el cielo. Eso es lo que la gente quiere oír. Pero la Biblia dice, en ningún otro, Hechos capítulo 4, verso 12, lo puede leer, en ningún otro nombre que haya bajo el cielo se podrá ser salvo que no sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El único camino, la única verdad, la única vida. Y nadie, absolutamente nadie, podrá llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. No vale santo, no valdrá nada que se interponga. No habrá ningún ser humano en esta tierra que haya muerto que podrá llevarte al cielo que no sea nuestro Señor Jesucristo, quien era Dios. Dios encarnado para perdón de nuestros pecados. Y vemos allí, como dice la palabra, que estos dos testigos, después que mueran y sean expuestos en esta ciudad, y dice la Escritura, y no permitan su sepultura para burlarse de ellos, para saber que están verdaderamente muertos que remuertos, y callar su conciencia y comenzar a oír lo que el anticristo le va a decir. Pero dice aquí la Biblia, versículo 12: y oyeron una gran voz del cielo que decía a estos testigos que volvieron a vivir, dice la palabra, lo dice en el verso número 11: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Dice: y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Y el Señor va a testificar de esto. Mire, eso siempre ha estado en la Biblia. Eso no es un cuentecito de ahora. No es un argumento de Hollywood. Eso siempre ha estado en su Biblia. Eso siempre ha estado en la palabra de Dios. Y Dios lo está diciendo para que el mundo sea salvo por Cristo Jesús, quien vino a morir por nuestros pecados, dice la Escritura. Y cuando esto ocurra, dice el verso 13, en aquella hora hubo
un gran terremoto, oiga, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó por el terremoto y murieron el número de 7,000 hombres, y los demás se atemorizaron, se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice se cumple. Porque lo que Dios profetiza se ha de ejecutar, dice la palabra de Dios. Pero aquel que está de parte de Dios sabe que en Él tiene su fortaleza. Dice el Salmo 28:8: Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Y por eso sabemos los creyentes que en ese instante en que la tierra esté pasando por todo eso, nosotros estaremos en la gloria celestial. Porque Cristo viene otra vez a buscar a los suyos. Lo que usted tiene que asegurarse es que usted es de los suyos. Porque si usted no es de los suyos, entonces usted tendrá que pasar por esta gran tribulación. Vamos a orar, vamos a concluir esta mañana. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Te rogamos, Señor, tu bendición. Te agradecemos tus favores y tus misericordias. Pero principalmente, oh Dios, toda tu revelación. Todo lo que tú has revelado para bendición de nuestras almas. Todo lo que tú has declarado para bendición de nuestras vidas. Te rogamos, oh Dios, que tú permitas que esa puerta no sea cerrada hasta que se hayan cumplido la salvación de aquellos que tú has determinado. Bendice, Señor, aquellos que puedan oír esta tu palabra. Señor, no permitas que sus corazones sean cerrados ante tu verdad. Que tengan amor a la verdad, para que sean librados de ese poder engañoso que va a venir sobre la tierra. Y que tú, Señor, le des la fe para creer. Bendíceles, Señor, y guárdales en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.